Esto es Ándale para que sepas, un programa feminista hecho para todas y todos, que difunde los derechos sexuales y reproductivos. Podrás encontrar información, la opinión de expertas y expertos, todo sobre tus derechos y cómo exigirlos. Acompáñanos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Ándale para que sepas. El día de hoy tenemos como tema principal el Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil. Este se conmemora el día 12 de junio y como antecedentes tenemos permutas fijadas por la ONU y por la Organización Internacional del Trabajo, las cuales nos hablan acerca de la edad mínima de empleo y también de las peores formas de trabajo infantil. Les invitamos a que se queden en este subprograma. Antes, quiero ceder la palabra a la licenciada Julieta Hernández Camargo, donde nos tiene información importante en esta sección llamada Coge Conciencia. En México y en Durango, la ley prohíbe el trabajo de niñas y niños de menos de 15 años. Y establece restricciones especiales para adolescentes de 15 a 17 años. Esto conforme al artículo 123 constitucional y a la ley laboral. El trabajo considerado peligroso o que interfiera en la educación está prohibido. La regulación del trabajo de niñas, niños y adolescentes está en la Ley Federal del Trabajo y establece, entre otras cosas, los siguientes puntos principales. Está prohibido el trabajo de menores de 15 años. Las y los adolescentes de 15 a 16 años requieren autorización de su padre, de su madre o tutora o tutor para trabajar. Las y los menores de 18 deben contar con un certificado médico de aptitud para el trabajo. La jornada de las y los menores de 16 años no puede exceder de 6 horas diarias, divididas en periodos máximos de 3 horas, con al menos 1 hora de descanso entre ellas. Está prohibido que las y los menores de 18 años trabajen en actividades peligrosas, insalubres, en cantinas, centros de vicio, trabajos nocturnos y después de las 10 de la noche. También está prohibido que hagan horas extraordinarias y también en los días de descanso obligatorio. Las y los menores de 18 años tienen derecho a un mínimo de 18 días laborales de vacaciones pagadas al año. El trabajo infantil en Durango sigue siendo un problema importante. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de INEGI, en 2022 alrededor de 61,600 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil en el estado, lo que representa aproximadamente 13.1% de la población en ese rango de edad. Los sectores donde más se presenta el trabajo es agricultura, ganadería, comercio informal, servicios diversos y trabajo en la vía pública. El trabajo que se desarrolla en el hogar no está prohibido siempre que se maneje con la debida diligencia como una forma de contribuir en el hogar, pero que no se exceda de los horarios que se han determinado. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Antes de continuar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Fondo Semillas, Asociación Civil Sí Hay Mujeres en Durango y el Instituto de Educación y Cultura Alejandría.
También hay que recordarles que este programa es grabado por egresadas y alumnas del instituto. Continuamos. El día de hoy tenemos 2 invitadas expertas en la materia que nos van a apoyar con el desenlace de este tema tan importante. Obviamente, el trabajo infantil sigue siendo una realidad que todavía existe en nuestra sociedad. Y por eso debemos hablar acerca de ella y de visibilizarlo. Porque hay muchas actitudes que muchas veces las tenemos normalizadas, que decimos es normal, es para que se forje el carácter, y no siempre esto es correcto. Nuestra primera invitada es la psicóloga Montserrat Lisbeth Pavón Mendoza. Un gusto, psicóloga. Igual, un gusto, gracias por la invitación. Ella tiene una especialidad en psicopedagogía y evaluación de aprendizaje. Y actualmente se desempeña, aparte de estar en el área de la docencia, como directora y fundadora del Centro Psicopedagógico. Por definición, me voy a permitir leerlo. Esto lo encontramos en páginas oficiales del gobierno. Se considera trabajo infantil cuando hay trabajadores que son demasiado jóvenes para participar en labores que involucran un grado de peligro o explotación y se pone en riesgo su salud y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponemos a infantes a realizar labores que son peligrosas para ellos y para ellas, pues hay repercusiones negativas en su desarrollo, tanto físico como mental. No sé si nos puede explicar un poquito más de esto. Sí, claro. Desde una mirada psicológica y del desarrollo infantil, pues la infancia no está desarrollada para asumir responsabilidades laborales. Los niños pues deben de jugar, deben de experimentar, deben de explorar y desarrollarse emocionalmente. ¿Qué pasa cuando un niño pierde esa oportunidad por la parte del trabajo infantil? Pues está perdiendo toda esta oportunidad de desarrollo y crecimiento. Antes era muy común escuchar, pues es que a mí me tocó trabajar y no pasa nada, estoy bien, y lo normalizamos. A lo mejor en ese momento pues uno no alcanza a ver como las consecuencias, pero a largo plazo las consecuencias son que pueden tener como menos oportunidades para trabajar debido a la poca preparación o a la poca oportunidad de preparación que tuvieron, a las pocas oportunidades que tuvieron también de estar en entornos en donde están desarrollados específicamente para niños. También van afectando su rendimiento académico porque pues un niño que trabaja no va a rendir de la misma manera a un niño que no trabaja. O sea, desde ahí tenemos que empezar a partir y dejar de normalizarlo, porque a lo mejor no lo vemos como una consecuencia visible, como alguna enfermedad, de que, pues, no sé, comes algo y te enfermas del estómago, pero a largo plazo sí existen consecuencias. Entonces, es dejar de minimizar esta parte que es crucial en el desarrollo de los niños. Y justamente la infancia es muy importante porque se desarrollan tres aspectos importantes, que es la parte de la estabilidad emocional, la parte de la personalidad y la parte en cómo se van a relacionar los niños en su entorno social. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existen pocas oportunidades de que los niños sean niños? Pues una de estas 3 áreas se puede ver afectadas, ¿sí? Entonces, eso es como algo que tenemos que mencionar, porque si no lo hacemos, pues estamos normalizando todavía más. A lo mejor ahorita ya no existe tanto, pero aún así todavía podemos ver en las calles, aquí en las calles de Durango, todavía podemos ver niños que están trabajando, todavía podemos ver algunos papás que exponen a esto a sus hijos. Entonces es también nuestra responsabilidad como sociedad, como profesionistas, como desde el punto que nosotros lo veamos, ir dejando de verlo como si fuera una conducta normal en los niños. Claro, y es tan tristemente normalizado este trabajo que si nos vamos a cifras oficiales, en todo el país hay 3.700.000 niños y niñas que están laborando cuando no deberían de estarlo haciendo, que
a lo mejor en este punto de su vida deberían estarse enfocando en la escuela, en cosas que ya nos mencionó ahorita. Pero Alexa, ¿puedes explicarnos qué factores influyen para que estos pequeños y estas pequeñas se encuentren trabajando? Gracias, Gaby. Bien, pues para comenzar, creo que es importante que hablemos de los factores que llevan a que las niñas y niños se desarrollen en un ámbito laboral desde muy temprana edad. Vemos factores como el tema económico, que es una realidad que se vive en muchas familias mexicanas, en las que las oportunidades laborales no son las mismas. Mamá y papá tienen que salir a trabajar, incluso los hermanos también tienen que llevar aportaciones a la casa y aún así no es suficiente para satisfacer todas las necesidades que comprende una familia, desde salud, educación, vivienda, comida. Esto nos desglosa también a la desigualdad social que se viven en las familias, las oportunidades, la falta de acceso a la educación, que no solamente va encaminado al tema económico, sino también pudiéramos ver factores como el territorio, la distancia, familias que viven alejadas de la sociedad y tienen que recorrer kilómetros para acceder a una educación, para poder llegar a la escuela. Además, aunque sabemos que la escuela es un derecho para todas las niñas y niños, no nada más es el tema de ir a la institución educativa, comprende también materiales, libretas, tareas, todos estos factores que para un niño o una niña que vive en una situación de vulnerabilidad no le es sencillo llegar a ellos. Para poder profundizar en este tema, en todos estos factores que llevan a que las infancias se adentren al ámbito laboral, nos acompaña el día de hoy una de nuestras invitadas, la licenciada Clarisa de la Hoya Rodríguez. Ella es licenciada en Trabajo Social, tiene también una maestría en Psicología Educativa y un doctorado en Gestión Educativa. Muchísimas gracias. Sí, como lo comentas, la pobreza es uno de los principales factores, lo mencionaba también aquí la licenciada, que afecta pues al trabajo infantil. ¿Qué pasa? La pobreza extrema, vamos a hablar, que es la que no sustenta, las familias no tienen un sustento económico, un ingreso para poder, como bien lo mencionabas, para poder proveer lo que es la alimentación, que es lo sumamente básico, la vivienda, la ropa. ¿Y qué pasa en este sentido? El hijo se vuelve el proveedor de los ingresos. También están las deudas familiares, que afecta totalmente. La falta de empleo digno y bien remunerado para los adultos. Las empresas, muchas empresas y negocios informales prefieren contratar a niños por la mano de obra económica, ¿verdad? Este es un factor legal y de mercado. Están las crisis económicas, están las crisis sociales, están las crisis sanitarias, como bien lo vivimos hace tiempo, el COVID-19, las guerras que afectan mucho a lo que es la pobreza y hacen que el niño tenga que salir a trabajar para que las familias puedan subsistir. También en este punto, no nada más enfocándonos en lo que es la parte económica, también hay muchas partes sociales, como los problemas familiares, las enfermedades de los familiares, la muerte del familiar o de la persona que sustentaba el hogar, también es un factor que predomina. También, como bien lo mencionaba, la normalización del trabajo. Esto se da mucho en las zonas rurales. Yo que trabajé mucho en la zona rural, se da mucho la normalización, donde el niño tiene que ir a trabajar para crearle, pues para que él aprenda un oficio, ¿verdad? Se presta mucho a lo que es la explotación sexual y actividades ilícitas, porque eso es un grupo que se puede manipular de cierta manera más fácil. Como bien lo acaba de mencionar la psicóloga, hay muchos factores que afectan el rendimiento escolar de las y los niños. Pero ¿qué pasa cuando ellos se sienten culpables de una ruptura de la madre y el padre? Aquí en Durango existe el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que más allá de brindar un apoyo psicológico, esta es la etapa donde separa
a las y los menores de las madres y los padres cuando hay omisión de cuidados. Pero ojo en esto, hay muchas niñas y niños que dejan de estudiar porque se van a un área como es la casa hogar, que si bien les brinda educación, no es lo mismo estar aislados y tener el problema de que no estás con tu mamá o tu papá al estar en una escuela conviviendo con niñas y niños de tu edad. ¿Cómo afecta emocionalmente en esta parte? En esta parte es importante recalcarla porque los niños que tienen que exponerse por cualquier razón, o sea, al trabajo infantil, les afecta en un bajo rendimiento escolar, les afecta obviamente en un estrés crónico, les genera tristeza, muchas veces les genera depresión, les afecta tienen un cansancio extremo, dejan de verse a sí mismos como niños para adoptar roles que no le corresponden. Además, empiezan a tener culpa porque tienen que ayudar a su mamá o a su papá, y si no lo hacen, pues ellos se sienten culpables, ¿no? Se sienten como una carga, como esta parte en donde les afecta también en la parte de la frustración, una autoestima muy bajito, pueden generar, cuando hay tristeza extrema, pues nos genera depresión. Y es importante también porque en el desarrollo social el juego no es un lujo, o sea, el hecho de que un niño juegue no es un lujo, es una necesidad neurológica y emocional. ¿Por qué? Porque a través del juego los niños desarrollan habilidades como la parte del lenguaje, como la parte de la regulación emocional, como la creatividad, como la resolución de problemas y habilidades sociales. ¿Y qué pasa cuando lo sacamos del juego o de su infancia para tener que hacer cosas que no corresponden a su edad? Por eso es que está muy establecido como la parte del trabajo infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí tiene consecuencias a nivel cerebral el hecho de que un niño no haga lo que tiene que hacer un niño. A pesar de que se trabaja en erradicar el trabajo infantil, aún hay niñas y niños que deciden trabajar para omitir o no darse cuenta de los problemas que hay en la familia. Pero ¿qué tanto afectan los problemas de las y los adultos en los menores para que baje su rendimiento escolar, Clarisa? Aquel niño que sale a trabajar está más propenso a un abandono de la escuela. Y si no se da el abandono, hay un poco rendimiento escolar, en donde no se da el aprendizaje correctamente, porque el niño va cansado por ir a trabajar, ya sea en la mañana o en la tarde. Igual también hay mucha inasistencia por parte de estos pequeños, en donde también no hay como un seguimiento pedagógico. Ellos llegan a la escuela, por ejemplo, y ven alguna actividad, pues ya no saben qué hacer, porque en anteriores clases en las que no asistieron, pues se vio los temas. También afecta lo que es el desarrollo físico, emocional de los pequeños. En el desarrollo físico, ¿cómo lo afecta? Al estar el niño en pleno desarrollo, hay problemas musculoesqueléticos, hay mayor riesgo a que sufra algún daño o algunas heridas graves. En cuanto a la salud emocional, pues el niño que trabaja está más propenso a crear trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión, el bajo rendimiento, conductas antisociales. Y todo esto no nada más afecta en la etapa en la que estamos hablando, que es la infancia, sino afecta alrededor de todas nuestras etapas hasta llegar a la edad adulta. Y es por eso va de la mano que las y los menores pues caen en adicciones o bien deciden quitarse la vida. Sí, es que es un problema que impacta a largo plazo, y también no hay que olvidar que impacta también de maneras distintas según el género. Impacta diferente a niños, impacta diferente a niñas. Uno de los problemas más graves que hay ahorita con este tema del trabajo infantil es que en niñas es más difícil rastrearlo que en niños, porque generalmente a las niñas se les dan labores domésticas. Así es. Lo que ya hemos hablado en otros programas, trabajos del hogar que no son remunerados, y por lo mismo es más difícil rastrearlos. La estadística nos dice que hay aproximadamente 1.4 millones de niños trabajando, pero la estimación en niñas es de 1.2 millones. Y eso es estimación por lo mismo que les digo, que no se puede rastrear. Obviamente, el abandono escolar del que hablábamos ahorita suele ser más temprano en niñas que en niños.
y pues la exposición a trabajos que se consideran riesgosos, que pueden ser trabajos callejeros, trabajos en agricultura, trabajos en minería, pues es mayor para los niños, porque es un riesgo y es un sesgo que existe de que, como es niño es más fuerte, lo voy a poner a hacer esto. Como es niña, la voy a poner a trabajar en la casa. Y obviamente está mal en todos los sentidos. Sí, es que mira, ahí volvemos a lo mismo, volvemos a lo que dice la licenciada, volvemos a la normalización. Sí, las niñas las estamos preparando para el hogar y a los niños los estamos preparando para proveer a la familia o enseñarles un oficio. De hecho, las niñas crecen creyendo que su valor está en únicamente cuidar o servir a otros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejan de lado sus propios sueños, sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque están tan acostumbradas a cuidar, a servir, que entonces crecen con este esquema mental. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando se casan, o es más, hasta a veces ni siquiera estudian, se casan inmediatamente. ¿Por qué? Para continuar repitiendo el mismo patrón de conducta. Entonces, esto anula de manera inmediata que puedan ellas realizar sus sueños y sus necesidades reales, sus necesidades emocionales, no solamente esa necesidad familiar, sino como mujeres, como personas, se olvidan de quiénes son para atender a los demás, porque ya van creciendo con estos roles que no les pertenecen, ¿no? Se da mucho en las familias que son muy extensas. ¿Quién cuida a los hermanos más pequeños? Pues la hermana más grande, ¿no? Entonces, esa niña ya deja de jugar, deja de hacer cosas por estar atendiendo a sus hermanos. Entonces, mentalmente, pues digo, van creciendo con ese patrón que buscan repetir de manera inconsciente. Sí, o sea, lo tienen tan aprendido dentro de sí que lo van repitiendo. Se vuelven como patrones de conducta o como una cadenita que no se rompe, en donde la niña o el niño vivió esto y ya en la edad adulta, cuando tienen hijos, vuelve a repetirse nuevamente la historia y vuelve otra vez a surgir lo que es el trabajo infantil. Por eso es muy difícil de erradicar. Podríamos decir que se trata de un ciclo de pobreza. Así es. Sí, por las bajas oportunidades que tienen en haber abandonado la escuela o haber dejado trunca lo que es la educación básica. Muy bien. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en YouTube como Si hay mujeres en Durango. Continuamos. Y, Azori, licenciada, ¿podrían explicarnos si hay medidas que han demostrado ser efectivas para erradicar todos estos problemas? Fíjate, Gaby, que dentro de las políticas públicas, ahorita sin meternos en temas políticos, pues están las becas del bienestar o está en las condiciones actuales para que las y los menores tengan una escuela digna para que ellos puedan aprender. Pero en verdad estas políticas públicas están funcionando porque actualmente, dejando un poquito de lado lo que es el trabajo infantil, nos damos cuenta que todavía hay adolescentes que salen embarazadas o bien adolescentes hombres que caen en alguna adicción. Entonces, ¿qué sí estaría funcionando dentro del esquema del Estado que nos ofrece? Uno de los factores que debe de funcionar es el fortalecimiento de la educación, como lo mencionas, que sea una educación gratuita, que sea una educación de calidad, no tanto política, porque siempre nos metemos mucho en la educación, lo metemos mucho en la política. O los políticos
quieren sacar provecho de la educación. No tiene que ser una educación que esté enfocada en la calidad, tiene que ser una educación gratuita. También, como lo comentabas, la creación de políticas públicas o programas sociales que ayuden a erradicar este problema, creando accesos a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda. Y pues en sociedad en conjunto debemos hacer que los niños tengan tiempo, como dice, para aprender, para jugar. Algo que no debemos dejar de lado es los programas de educación socioemocional, de apoyo también hacia los padres sobre una crianza positiva. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Los papás, como por esta misma repetición de patrones, no saben el daño que causa, o sea, realmente no se dan cuenta de la importancia que tiene la infancia en el desarrollo de toda la vida. Entonces, aparte de eso, también como sociedad, independientemente del papel que juegues en ella, ya seas maestro, psicólogo, doctor, debemos de estar como más alertas, debemos de empezar a parar un poquito las antenitas para detectar a niños que puedan estar sufriendo este tipo de situaciones que realmente ya existen. Como aquí en Durango, yo sé que hay un movimiento muy fuerte para erradicar el trabajo infantil, pero ¿qué pasa si las autoridades no se dan cuenta que un niño está siendo expuesto al trabajo infantil desde edades muy tempranas? Pues no hay manera de que ellos puedan hacer algo. Entonces, como sociedad, tenemos que preocuparnos también por la infancia de los demás, no solamente a lo mejor por mis hijos, por mis sobrinos, por mi familia, sino por las personas, los niños que están afuera, que ellos al final de cuentas son los que van a ir forjando las nuevas sociedades, o las sociedades que nos van a cuidar nosotros, que nos van a atender. Entonces sí es importante también estar atentos y saber que existen, como existe la oportunidad de nosotros poder ya sea realizar la denuncia correspondiente o el llamado hacia las autoridades, tener esa confianza. ¿Por qué? Porque sí, ahorita creo que también, a diferencia de otras etapas o de épocas anteriores, ahorita la infancia está siendo muy protegida. Entonces, si nosotros no nos atrevemos a hablar porque nos da miedo o porque tenemos miedo de que algo le pueda pasar a ese niño, pues le estamos privando de manera muy consciente de eso que puede llegar a mejorar. Entonces yo creo que también es como sensibilizar a los demás, que no es algo normal, ¿sí? Claro, y la palabra clave, creo, es denuncia. Tratar de estar todas y todos con el ojo muy abierto, muy activos, tomar un papel activo, cuando veamos este tipo de situaciones. También igual el Estado debe de hacerse responsable de las denuncias que ponen los ciudadanos para poder terminar o acabar con este problema. Claro, el papel que juega el Estado, la sociedad y la familia en la erradicación del trabajo infantil es fundamental. Ahorita lo mencionaba la compañera Sori, las licenciadas, las políticas que tiene que generar el Estado en temas de educación, en temas de vivienda para poder disminuir el trabajo infantil. Veíamos también el tema social, pero otro punto que es preciso mencionar es el vínculo familiar, ya que ahí se centra el principal problema. Es de ahí de donde se emana que las niñas y niños salgan en búsqueda de un empleo. Entonces, tanto la familia, la sociedad como el Estado juegan un papel importante en la erradicación del trabajo infantil. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos agradecemos a la licenciada Monse y a la licenciada Clarisa que el día de hoy nos acompañaron en un tema muy importante. Agradecemos sus aportaciones, así como las de las compañeras Gaby y Azori, con quien hoy tuvo el gusto de compartir la mesa. No olviden sintonizarnos cada lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10, en Ándale, para que sepas.